Bienvenidos a mi canal. Bueno, me pidieron que haga este video, sí. Les voy a enseñar cómo tienen que hacer para diferenciar si quieren adquirir un reloj Rolex original y no una copia burda, barata y falsa, ¿sí? ¿Qué aspectos tienen que tener en cuenta a la hora de comprarlo? ¿Qué aspectos se deben destacar? Sin necesidad a veces de contar con una persona especializada, ¿sí? Que, bueno, vas a tener que llevar el reloj y probablemente ya lo adquiriste y te comes un chasco y, bueno, ha pasado, sí, que hay gente que ha comprado por páginas como AliExpress, Mercado Libre, etcétera, etcétera. Yo siempre recomiendo que vayan a las joyerías especializadas, más cuando se trata de adquirir un reloj como este y se pague el valor que realmente salga, ¿no? O incluso lo puedan comprar en páginas oficiales, ¿sí? De joyerías, etcétera, etcétera, casas especializadas y no en páginas como esta porque podemos caer en la falsificación de una copia barata, o incluso hay también hasta hoy en día copias que son bastante parecidas, sin embargo tienen imperfecciones a la hora de falsificarlo. Yo les voy a enseñar cuáles son esas falsificaciones vamos a examinar también el reloj que es verdadero, y yo les voy a decir cuáles son las verdaderas relojes y cuáles son los falsos. Vamos a empezar. Bueno, como ya decíamos, existen muchos relojes, ¿sí? De la firma y de la marca Rolex. Nosotros acá tenemos un Rolex original, ese es el Datejust, ¿sí? El modelo Datejust 32. Bueno, los relojes Rolex todos funcionan automáticos. Ahí ven que lo puse a funcionar, ¿sí? Con el movimiento de solamente mi muñeca. Bueno, acá está ajustado a la hora y a la fecha, ¿sí? De este momento. Casi son las 3 de la madrugada del día 13 y vamos a ver qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un Rolex, ¿sí? Y que no nos estafen con copias. Hay copias que son muy buenas, como las copias AAA. Estas copias, por ejemplo, hasta copian las mallas japonesas, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo lo que proviene de Rolex proviene de Suiza, ¿sí? La empresa suiza, ¿sí? Como podemos ver en la firma, dice Made Swiss. Bueno, vamos a ver cuáles son los aspectos a destacar. El primer aspecto principal que tenemos que tener en cuenta a la hora, ¿sí? De ver un Rolex falso es que vamos a notar una diferencia en cuanto al secundero. Si el secundero tiende a pararse o no funciona en forma correcta, como en este caso vemos que está funcionando bien, vamos a estar sospechando de que ese reloj es falso. Otro de los aspectos son los números. Los números originales de Rolex son de este diseño, ¿sí? Que datan de la fecha en el ojo de cíclope. El ojo de cíclope tiene que aumentar casi 10 veces el tamaño de la fecha, como vemos acá. Otro aspecto también que hay que destacar es la corona de Rolex que está aquí, ¿sí? En el reloj, ¿sí? La corona que está a las 12. Todo Rolex tiene una corona y ese grabado adentro, y ese grabado no es, digamos, está grabado sobre el reloj y no es un complemento agregado. Por ejemplo, acá también podemos ver que en esta clase de relojes, en este caso, en estos Rolex, vamos a ver el movimiento del reloj. Principalmente tenemos que escuchar un sonido en forma funcionando toda la maquinaria. Si vemos que hace tic-tac, tic-tac, significa que es un reloj falso, ya que los Rolex no se manejan con ese tipo de movimiento. Bueno, otro aspecto que vamos a tener en cuenta son los grabados del reloj, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver que los grabados del reloj se encuentran tanto en la caja como en, ¿sí? La malla.
de la caja. Vamos a sacarlo para que ustedes lo puedan ver y lo puedan visualizar. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Bien. Acá podemos ver los grabados con láser del reloj. ¿Sí? Ahí podemos ver el número de serie. Podemos ver el otro número de serie. Voy a tratar de juntarlo lo más posible que lo puedan ver. Podemos ver el 16233, que corresponde también a esta serie del certificado original de la firma y de la garantía de Rolex. Siempre tiene que decir impreso en Suiza. Bien. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta es en la malla. Vamos a dar la vuelta. Aquí vamos a ver los logotipos originales de la malla. Tenemos la firma Rolex y tenemos los grabados del reloj y de la malla, justamente en el reloj mismo. No sé si se alcanza a ver. Bueno, los eslabones siempre son para agrandar. También podemos quitarlos, como en el caso de este, que yo le quité 2, pero todavía están acá. Y son perfectos, no se doblan ni nada. Incluso hay que sacarlo con herramientas adecuadas que las usan los relojeros. La corona, el grabado, tiene 3 puntos, como vemos acá. Acá dice el número de serie. Y también nos va a decir la clasificación del reloj. Y otro aspecto fundamental es la caja de atrás. Por ejemplo, vamos a ver que tiene una parte más transparente, que es la que la rodea a la caja. Los Rolex tienen esa caja transparente. Si no tienen esa caja y tienen otro grabado, significa que es un reloj falso. ¿Sí? Bueno. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la prueba de agua. Por ejemplo, el reloj lo vamos a sumergir y no va a tener problema, salvo que lo sumerjamos a condiciones extremas muy grandes, cosa que yo recomiendo no hacerlo, porque no son relojes. En el caso de este, si un Submariner se puede sumergir, pero en el caso de este no, porque y siempre tiene que estar bien ajustada la corona, ¿sí? Son para bañarse en la ducha, en una piscina. En el caso de este diseño no hay ningún problema. En el caso de un diseño Submariner, podemos sumergirlo hasta 300 metros de profundidad y el reloj va a seguir funcionando sin ningún problema. Bueno, acá pueden ver las incrustaciones de diamante que tiene este reloj, cómo brilla, ¿sí? Con la luz, y el biselado del reloj es perfecto y recubierto de oro. Esto es oro y metal, combinación de oro y metal, la malla de oro, ¿sí? Y vemos adentro los grabados perfectos del reloj sin ningún tipo de problemas. Otra de las cosas que hay que buscar son las imperfecciones. Si vemos imperfecciones en las letras, significa que el reloj estamos ante una falsificación. Acá podemos ver que está todo perfecto.
que no hay ningún detalle en el reloj, el número, todo, que el secundero funciona bien, no tiende a atrasar, no tiende a pararse, no tiende a hacer un movimiento donde el reloj recula. Ahí donde vemos si el reloj recula es porque el reloj es falso, es totalmente falso y trucho. Vean cómo brilla por dentro los diamantes y cómo van cambiando. Y vean la caja del color champagne que nos permite una luz. Eso significa que es un reloj totalmente verdadero, porque las otras cajas tienden a hacer varias luces que no corresponden al color del reloj. Bueno, eso fue todo. ¿Sí? Los aspectos que tienen que tener en cuenta. Hablamos de la malla igual. Dice hecho en Suiza. Certificado. ¿Sí? Acá tienen un número de serie que también corresponden al certificado. No sé si se alcanza a ver. Ahí está. Todos aspectos a tener en cuenta. ¿Sí? En el mismo reloj. Bueno, espero que les haya servido a la hora de adquirir un reloj Rolex, saber estas cosas para que no los engañen con copias burdas o baratas, sino que adquieran un original como este, el Datejust 36. Un abrazo.